Cañón español del sistema bombónico, o sea, de 1718, o sea, la ordenanza de 1718, que estuvo activo hasta mediados del siglo XVIII, donde España adopta el sistema Griveol francés, lo incorpora a España y empieza a producir estos cañones que están aquí. ¿No ves que tienen diferencia? Este cañón es liso, no tiene ningún sistema de relieve. Los delfines en este caso son ornamentados, son delfines, y aquí ya son asas ortogonales. Hola amigas y amigos de Modelismo Cubano y Radio Control. Yo soy Wildy y hoy tengo el gusto de presentar a Pavel Valdés, un excelente modelista, con un trabajo excepcional, con un nivel de detalle, con calidad de museo. Veamos qué nos puede contar él mismo de su trayectoria, de sus inicios y de cómo ha ido desarrollando esta afición. Soy biólogo, ¿no? Más bien yo soy científico, lo que pasa es que he llevado durante toda mi vida he llevado la carrera artística al mismo tiempo, o sea, también soy escultor. Yo soy de formación artística autodidacta y siempre me he dedicado a la escultura fundamentalmente. Durante mucho tiempo desarrollé un taller de fundición artística, o sea, me desarrollé en la fundición, tanto desde el punto de vista artístico como de negocio. Y siempre tuve la inquietud o sea, siempre me gustaron mucho los modelos a escala de cualquier tipo, trenes, automóviles, siempre me llamaron la atención. Y en particular los modelos a escala de piezas de artillería, o sea, de cañones. Hacerlo nunca fue fácil, siempre me quedaba insatisfecho, ¿no? Cuando traté de hacer modelos a escala de cañones con materiales que no eran los que originalmente eran los cañones, y solo cuando tuve la posibilidad técnica, o sea, digamos, tener un taller de fundición, decidí hacer las primeras pruebas, ¿no? de hacer piezas de artillería que tuvieran un nivel de similitud alto. Cuando comencé a hacer las piezas, me di cuenta de que, como es lógico, había que estudiar mucho, o sea, había que estudiar o sea, a partir de los tratados originales, los planos originales, para lograr similitudes en las piezas de arte. Y entonces, inevitablemente, como mi formación es científica, me fui enrolando con el proceso de los estudios de artillería, artillería histórica, y me fui metiendo tanto en ese campo que ya el modelo pasó de ser una cosa meramente estética a ya empezar a hacer modelos de artillería relacionados con estudios históricos. En la medida que uno iba buscando información, estudiando los tratados, te ibas dando cuenta de cosas que hay en el mundo de la historia de la artillería como elemento del patrimonio industrial. O que faltaba algún elemento, o que la misma investigación concretaba ciertos criterios que estaban desde el punto de vista de lo que uno va leyendo, y que ibas haciendo aporte. Y lo otro lo completaba la elaboración del cañón. Todos los modelos a escala de artillería tienen fundamentalmente dos partes, ¿no? Uno es la pieza de artillería en sí, digamos, y otro es el montaje que lleva originalmente una pieza de artillería, o sea, los cañones, el desarrollo de la artillería que comienza, digamos, a partir del siglo XV fundamentalmente, o incluso hasta el siglo XIV comienzan a hacerse las primeras piezas de artillería. Tiene distintas etapas, distintos desarrollos en ese proceso industrial, y se basaba fundamentalmente en un tubo metálico, o sea, un tubo de metal que es ciego detrás, en el cual se le ponía una carga de pólvora y un proyectil, y eso hacía impulsar con la pólvora. Cuando se inflamaba, proyectaba, generaba una gran cantidad de gases y proyectaba un proyectil. O sea que fundamentalmente son dos partes, lo que es el cañón como tal y el montaje de ese cañón. Para hacer las piezas de artillería, que bueno, como puede ver, son piezas, trato de que tengan una similitud bastante alta con las piezas originales. Hay que hacer un proceso de elaboración muy parecido a como se hace un cañón originalmente, o sea, las piezas son fundidas como tal. Aquí tú puedes ver una culebrina, la culebrina de Carlos V,
hecha en bronce. Esta culebrina, la pieza original, se encuentra en el Museo de la Armada en París. Y lo que yo hice es copiar exactamente la pieza, ¿no? A partir de la pieza original se toman las medidas, se buscan todos los detalles. Todo esto se lleva a un proceso de planos digitales y con esos planos digitales yo lo traslado y conformo la pieza directamente en cera. Esta pieza se hace por un proceso de talla directa, o sea, lo que es el tubo como tal se hace por torneado, o sea, torneado un tubo en cera, se le da la forma y después se le adicionan todos los detalles. En el caso específico de esta pieza, como la pieza es única, se copian los detalles directamente de la pieza original y se le adicionan en cera. O sea, se tienen que imaginar esta pieza primero hecha en cera y después la pieza se somete a un proceso a la cera perdida, que es la técnica que se hace en un taller, donde a través de unos investimentos que se le dan al modelo original hecho en cera, el modelo se somete a calor, se derrite la cera y deja vacíos donde vas a adicionar el bronce. Todo muy parecido como se hacía originalmente. Una vez que tienes la pieza, la retocas, le das la patina que lleva y bueno, ya tienes la pieza configurada. Esta es una pieza en una escala 1:16, que es la escala que yo utilizo para hacer todos los cañones, que es la pieza que se encuentra específicamente en el museo. Ahora bien, en el museo se encuentra la pieza así tal y como está esta, sin su montaje. Los montajes es muy difícil que de aquella época a hoy en día hayan sobrevivido. Los montajes fundamentalmente se hacen con herraje de hierro y madera. Ahora, a través de la tratadística de artillería, uno busca los planos por ejemplo, de las cureñas que debieron haber existido en ese momento, que debieron haber llevado esta pieza. Esta es una pieza del siglo XVI y estos son los montajes que usualmente se hacían ahí. Los montajes se hacen por piezas, todas las piezas, las ruedas. Se trata de hacer lo más exacto posible. Por ejemplo, en un montaje se ve una rueda. La rueda está formada por montones de piezas, o sea, tiene el centro o la masa de la rueda, tiene los rayos, tiene todos los herrajes que conforman la rueda, son montones de piezas que hay que hacerlas todas independientemente y después ensamblarlas. La cureña, por ejemplo, está formada por dos guarderas. En el caso de este tipo de montaje específicamente que llevaba ruedas, está formada por dos guarderas con teleras que las van separando y estas cureñas se arrastraban por medio de carros que se adicionaban aquí con ruedas y se tiraban por caballo. Todo esto se trata de copiar exactamente todas las mismas cantidades de piezas y todos los mismos tipos de herrajes. Si tenía cadena, todos los pernos que lleva, los refuerzos en hierro, todos los herrajes que lleva la cureña. O sea, se conforma de acuerdo a las medidas del cañón. Y así se elabora la pieza completamente. O sea, es algo que consume bastante tiempo. Yo tengo otros ejemplos aquí. O sea, esta pieza no, aquí no la encargado. Pero la pieza, esto es una culebrina que va montada en su cureña. Ahora, hay piezas un poco más, ya en el tiempo, más modernas, por ejemplo como esta, que esto es una pieza específica del sistema del año 11, o sea, una pieza napoleónica, ya alrededor de 1803. Y esta pieza ya tiene una configuración más moderna, o sea, una pieza de ordenanza. Este es un cañón específicamente de 12 libras, o sea, el calibre del cañón como tal, y el proceso de elaboración sigue siendo el mismo, o sea, se hace el tubo a partir de un tubo, o sea, de un tocho de cera, se monta en una máquina, que es una máquina manual, no es una cosa tan complicada, y por proceso de torneado se hace la configuración de la pieza en una cuchilla. Por ejemplo, aquí tú puedes ver la cuchilla, que es la base de la formación de todas las piezas que llevaba. Si tú tienes el plano o sea, que vendría siendo así, si tienes el plano de un cañón, o sea, un plano vectorizado con todas las medidas que lleva exactamente, usted pica ese plano a la mitad y la mitad de ese plano lo conviertes en una cuchilla. Esta cuchilla es la que tú montas en el torno para darle la forma al tubo del cañón. Sí, vendría siendo algo más o menos así. Esta exactamente no es el de aquí, pero bueno, vendría siendo algo más o menos así. O sea, tú enfrentas la cuchilla y formas el tubo en cera. Después a ese tubo de cera le pones los aditamentos, digamos los muñones, las asas, la culata, esas cosas se le van adicionando, más cualquier ornamento que lleve el cañón. Una vez que tienes ese tubo hecho en cera, eso ya se lleva al proceso de fundición a la cera perdida y obtienes ya el tubo como este, que lo tienes hecho
bronce. Posteriormente el tubo se va a barrenar para hacerle el ánima al cañón, que no es nada ajeno a como se hacía originalmente, porque estos cañones originalmente se hacían macizos y después se montaban en una barrenadora y en la barrenadora se barrenaba el cañón. Estos cañones que son más modernos, los cañones que son más antiguos como estas culebrinas, se hacía la fundición del ánima, se hacía por un macho de fundición durante el proceso de fundición. Entonces, la cuestión estaba en que el proceso de modelado de los cañones llega a ser tan exacto que incluso no llega a repetir procesos industriales con los cuales se hacían los cañones. Por ejemplo, yo para poder hacer ese tubo, con ese método, tuve que copiar el proceso con que originalmente se hacían los cañones. Los cañones originalmente se hacían así, se montaba un tubo en una encabalgadura de madera y por medio de rotación con un timón, un operario lo iba moviendo y le iban adicionando por tierras, le iban adicionando todas las partes del cañón. Y después le adicionaban todos los ornamentos que tenían. O sea, yo lo único que hago es reproducir el mismo proceso con que originalmente se hace un cañón para hacer cada pieza. Yo no hago piezas a partir de molde, o sea, a las piezas no le saco molde para que cada pieza sea única. O sea, cada pieza aquí se hace a partir de un tocho en cera y se hace todo el proceso para que cada pieza sea única. O sea, no tiene repetición ninguna, como se hacía originalmente los cañones. Luego, esta pieza, igual, lo que estábamos conversando, esta es una cureña de un cañón de asedio de 12 libras del sistema del año 11 francés, un cañón largo, y esta es una pieza de asedio, igual lo mismo, está formada por distintas partes, lo pueden ver aquí, una rueda. La rueda tiene todos sus herrajes de refuerzo en hierro, exactamente, o sea, a ver, aquí no falta nada, todo está tal y como es, la madera, las partes que son de madera, los rayos, el eje o masa central, con todos sus refuerzos de hierro, se le ponen los refuerzos que de hierro. Lo que bueno, ya por ejemplo las cabezas de los clavos que están aquí en estos herrajes sí son imitación, porque a eso sí es imposible herrar todo eso con clavos. Pero bueno, se hacen imitaciones lo más perfecto posible, buscando un grado alto de similitud. Todas estas piezas formaron parte de un trabajo que se hizo para un simposio de artillería napoleónica, donde se trabajó incluso sistemas de artillería que se utilizaron en combates como Waterloo, y la explicación de la funcionalidad de esa artillería estuvo en función del trabajo que se hizo con los modelos de escala. Aquí tienes, por ejemplo, una pieza que es naval, este es un cañón naval, este cañón que está aquí, ahora está conectado ahí al bravero que se encuentra atrás, es un cañón naval, no tiene asa, no tiene ornamentación ninguna, y el cañón está montado sobre una cureña naval. Pero bueno, aquí está incorporada una sección de cubierta donde estaba emplazado el cañón con todos sus sistemas de sogas, ¿no? Por ejemplo, los bragueros, que eran estas sogas gordas que están aquí, que eran las que retenían el proceso de culateo del cañón cuando la pieza se disparaba, y era el que frenaba ese retroceso del cañón. Y están todos los palanquines que están aquí, los palanquines de dirección que tienen todos sus sistemas de polea, que eran mediante los cuales ellos redireccionaban el cañón. El cañón en una cubierta de un barco no está fijo exactamente como la gente piensa que está. O sea, él podía buscar algunos ángulos, buscando algunos ángulos de tiro se podían corregir. Y después que el cañón reculateaba, que llegaba hacia atrás, había que retornarlo a su lugar por este palanquín que está aquí, por esto se dirigía. Este es todo el sistema que tiene de los cañones de manejo del cañón dentro de la cubierta, que todo eso se reproduce aquí. Yo tengo, por ejemplo, lo que estábamos explicando, aquí yo tengo un cañón de ordenanza española que está incluso seccionado para que se vea la sección del cañón por dentro, cómo iba la carga puesta dentro del cañón, y aquí todo el proceso para que se vea cómo se hacía el cañón. Todos esos ornamentos que están aquí, los escudos de armas, cintillos volantes, los delfines que van ornamentados, o sea, son cosas talladas, todo eso se hace a mano, a escala, y después a todas esas piezas se le sacan moldes, y después con estos moldes se reproducen en cera, y en el momento que tienes el tocho que se hizo independientemente, se sacan todos esos moldes y se le adicionan se le van adicionando a los distintos cañones. Pero es un proceso que se hace a mano, o sea, se da a mano a escala. Ya así se configuran todas las piezas, y la idea es la construcción de una colección sistemática, ¿no? Que tenga un valor sistemático grande,
yo trato de hacer colecciones que sean, que abarquen sistemas, por ejemplo, sistemas de artillería completos. Ahora yo estoy trabajando en el sistema borbónico español, que, o sea, la artillería de ordenanza española, que es la artillería que empieza a producirse a partir del siglo XVIII, del mismo inicio del siglo XVIII, donde se ordena toda la artillería. Se construyen dos sistemas. España tiene dos sistemas de artillería, uno que es un sistema más de principios del siglo XVIII, que es el sistema de 1718, y otro sistema que ya es más de mediados de siglo, 1765, a partir que España adopta el sistema griego-francés y empiezan a producirse estos cañones específicamente, que ya son los cañones que aparecen en La Habana, los que más se ven en La Habana, que son cañones que ya no tienen ornamentación a relieve, solo tienen grabado, las asas no son en forma de delfín, y es el cañón más común que aparece del periodo de animaliza españoles aquí en Cuba. Yo ahora estoy haciendo un libro que es sobre el sistema de artillería, el primero, el que antecedió a este, y en ese libro lo que yo hago es que sistematizo todo el sistema como tal, o sea, buscando mostrar o reproducir todas las piezas que se ordenaron en ese sistema, y para eso tengo que apoyarme en los modelos a escala, porque tengo que reproducir los cañones, los morteros, los obuses que se hicieron en esa época, todo con los montajes que llevaba, para que se pueda ver el sistema de montaje de todos esos cañones en general y todas las piezas que existieron. O sea, es un trabajo profundo que lleva mucha investigación acerca de, o sea, los planos, los tratados, todos los expedientes que tuvieron que ver con las fábricas de artillería en España, fundamentalmente en Sevilla y Barcelona, para uno llegar a una conclusión taxonómica de ese sistema como tal y darle un valor de estudio taxonómico al sistema. Pero se basa también fundamentalmente en la elaboración de los modelos a escala. Por lo tanto, los modelos a escala tienen un valor, en el caso de la artillería, tienen un valor de estudio histórico importante. Le explicaba que, por ejemplo, este mismo modelo que se encuentra aquí, esto es una cureña de esqueleto, modelo 1845, que fue el modelo de cureña que se implementó en Cuba, o sea, en las plazas de costa se implementó. España al final tuvo que implementar ese modelo de cureña porque era el modelo de cureña que más resistía el deterioro de las condiciones extremas que aparecían o sea, en todo lo que eran los sistemas de defensa de costa. Y se implementó esta cureña que estuvo portando todos los cañones que se encuentran no sé, por ejemplo en la cabaña, en el morro, en la punta. Al final estuvieron esas cureñas y esas cureñas lamentablemente llegaron a desaparecer por X o por Y. Y ahora se hizo un estudio o sea, la funcionalidad de la cureña, las estructuras, los diseños, buscando poder rescatar ese patrimonio que se encuentra en Cuba, que los cañones están prácticamente sin montar. O sea que el modelo a escala juega un papel importante en el esclarecimiento como herramienta de interpretación histórica a la hora de hacer estudios de artillería, a la hora de hacer planes de restauración, por ejemplo, algunos sistemas que se pueden llevar a cómo estaban o a que las personas vean cómo se veían inicialmente. Esa es la historia con relación a lo que se puede hacer con el problema de la artillería, y todo va dirigido, por supuesto, a la elaboración de algún tipo de museo o lugar donde se pudiera mostrar todos esos sistemas de artillería en todas sus etapas, hasta donde yo he podido estudiar, ¿no? La artillería tiene diferentes etapas en su evolución y sería fantástico porque no todo el mundo puede ir a ver una pieza de artillería original. Las piezas de artillería original, incluso en los lugares donde están, no es como otro tipo de pieza que a lo mejor pueden ser itinerantes o se pueden traer a un lugar y mostrarla. Un cañón es muy difícil. O sea, hay piezas de artillería que son famosas y sencillamente tienes que ir al lugar donde está la pieza de artillería si quieres verla, ¿no? Y cuando tú haces un modelo a escala bien al detalle, son piezas relativamente pequeñas, son pesadas pero son pequeñas,
y sí se pueden llevar exposiciones, y a lo mejor en La Habana tú puedes tener la exposición de algún cañón famoso que está en Italia, o que está en España, o que está en Francia. Es otra de las ventajas que yo le veo al modelismo específicamente de artillería. Porque ¿qué pasa? Que el modelismo de artillería tiene sus particularidades, como puede tener el ferromodelismo o el modelismo naval, ¿no? Incluso todas las piezas que lo estuvimos comentando, las piezas se pueden artillar. Estos cañones, usted termina de barrenarlos hasta la culata, le abres un oído, le puedes poner una carga y ellos perfectamente funcionan perfectamente bien. Es un cañón en miniatura, a escala, o sea, él funciona perfectamente, no tiene ningún inconveniente poder volverlo a artillar. Y sería algo muy extremadamente atractivo. O sea, podemos decir que el modelismo tiene un interés histórico, cultural y también decorativo, porque muchas personas como souvenir les gustaría tener un cañón. Sí, a ver, que represente, por ejemplo, algún cañón que estuvo en La Habana o de los que se utilizaran en una época determinada. Es muy atractivo, o sea, es extremadamente atractivo. Tiene muchos aficionados en el mundo. Yo por ejemplo, yo mismo, a ver, empecé en este mundo por un problema de estética, ¿no? O sea, yo quería sencillamente tener un modelo de cañón. O sea, me gustaría, siempre me gustó haber tenido un modelo de cañón. Pero con una calidad sí, claro, a ver, es lógico, en la medida que aumenta el nivel de resolución de la pieza, es mucho más atractivo. Y no es lo mismo, tampoco no es lo mismo tener un cañón que tú sepas que el material de la pieza de artillería a lo mejor está hecho en madera. Tú puedes hacer una imitación en madera como el cañón que yo hice para el canal de YouTube. Exactamente. Ahora, por ejemplo, a mí me hubiese sido más simple. Fíjate que yo esperé años por eso. O sea, yo pude haberlo hecho de madera en algún momento específico y no lo hice porque sencillamente sentía que no te iba a llenar. No me llenaba el hecho de tener un cañón hecho. Yo lo cogí y decía, no, esto está hecho en madera, ¿entiendes? No es un cañón original, ¿entiendes? Pero ya cuando tú tienes el cañón de bronce, sabes que lo tienes en el material original, usted le coge el peso, o sea, sientes que tienes en la mano una pieza, la pieza está grabada con las cifras originales, tiene las asas originales, tiene los muñones originales, las cintillos volantes, tiene un nombre, o sea que el cañón, yo las piezas cuando las hago, incluso las grabo, les pongo un número de serie para que sean piezas únicas, entonces ya tienes otro valor agregado, incluido, ¿no? Y creo que sí, que yo puedo llegar hasta un nivel de ya producir piezas. La idea siempre de nosotros es producir piezas incluso para lugares que tengan un interés histórico, científico alto. A ver, encargos, por ejemplo, para museos que quieren tener una exhibición de una ordenanza específica. Ahora mismo tienes la exposición en el Museo Castillo de la Fuerza y también en la Casa Víctor Hugo. Nosotros expusimos en el Castillo de la Fuerza porque ahí hay 3 vitrinas que hemos ido alternando. Ahora yo te explicaba que es como que estamos en una segunda fase de la historia mía con los cañones. Yo estuve en una primera fase en que yo produje muchas piezas, hicimos varias exposiciones, pero ahora es una segunda fase en la cual ya tenemos un pensamiento más maduro, tenemos más herramientas para trabajar porque muchas de las herramientas con que se hace esto hubo que hacerlas, o sea, hubo que pasar por la experiencia para saber qué tipo de herramientas era la que hacía falta. Ahora hay un nivel de herramientas mucho más grande para hacer el cureñaje, para hacer las piezas de fundición que me permiten llegar a niveles de resolución incluso más altos que esto, ¿entiendes? O sea, llegar a niveles de resolución incluso más altos que los que tengo yo aquí ahora, ¿entiendes? Y lograr piezas con ya 1% de similitud muy alto, ¿no? Aquí tú tienes, por ejemplo, todo que son colecciones que yo hago también que son sistemáticas. Ahí tienes el cañón de 24, tienes el cañón de 16, tienes el cañón de 12 y tienes el cañón de 8 libras, ¿no? Tienes toda la secuencia de cañones. Nada más falta el del cañón de 4 que es más chiquitito. De que a través del modelismo y las proyecciones que puede tener el modelismo, por ejemplo, como la producción de algo tan simple y tradicional como soldaditos de plomo, tratar de llevar estas cuestiones que son históricas de la historia de la artillería, que nuestro país tuvo un desempeño grandísimo en esto, en tratar de llevarlo cada vez más a la población, o sea, a que las personas tengan acceso a ese tipo de información, pero un acceso
de que puedan adquirir, por ejemplo, un soldado, que puedan adquirir un soldadito de plomo, pero que tiene toda la vestimenta del regimiento de artillería oficial, y está relacionado a su vez con la exposición que uno monta con los cañones, o sea, porque tiene que ver el regimiento de artillería, y aquí lo hacemos de una forma que sea asequible, a que la gente adquiera, por ejemplo, estos mismos soldados que son soldados del regimiento de artillería española, que estamos hablando de lo mismo, ¿no? de la misma artillería española aquí, y que son coleccionables. O sea, aquí vienen los fusileros, la bandera, el tambor, todos los oficiales. En un momento hace falta que la mayor cantidad de personas acceda a este tipo de exposición, o sea, como piezas expuestas que tienen un lugar donde las personas la puedan ver, pero al mismo tiempo también pueden adquirir en distintos grados digamos, de calidad las piezas puntuales, desde soldaditos simples de plomo que muestran artilleros listos para servir las piezas, hasta las piezas en sí, en distintos grados de calidad. Esa es la idea del proyecto en general, ¿no? de que sea asequible, una cuestión histórica y relacionada con el modelismo